Primo de Rivera no fue solo un dictador antes que Franco. Fue el borrador del franquismo. Mucho antes de que Franco alzara su voz en la historia de España, ya había otro hombre, otro uniforme, otro golpe de Estado. Uno que llegó en tren, con discurso de orden y promesas de estabilidad. Uno que inspiró miedo, pero también esperanza. Su nombre era Miguel Primo de Rivera. Pero, ¿por qué casi nadie lo recuerda? ¿Por qué su figura se diluyó en los libros, mientras Franco ocupa todas las portadas del siglo XX español? Y si te dijera que Franco no inventó nada, que su régimen fue una copia mejorada, una herencia cuidadosamente silenciada, una continuación que prefirió enterrarse antes que agradecerse. Quédate, porque en este video vas a descubrir cómo el dictador olvidado escribió el guión de la dictadura más duradera de Europa Occidental. Y la pregunta es, ¿Franco lo homenajeó o lo traicionó? Año 1923. España sangra lentamente. Corrupción política, crisis económica, guerras coloniales sin sentido y un rey, Alfonso XIII, demasiado cómodo en su trono como para escuchar el ruido de la calle. Pero ese ruido ya era estruendo. La sociedad española estaba harta, y en medio del caos, un hombre con bigote militar y voz firme decidió que ya era hora de intervenir. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, no pidió permiso. El 13 de septiembre, encabezó un golpe de Estado, montado en un tren, directo desde Barcelona hasta Madrid. No hubo grandes batallas, no hubo sangre, solo un comunicado. El país necesita orden, y yo se lo voy a devolver. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente? El rey lo aceptó sin protestar. Alfonso XIII simplemente lo nombró jefe del gobierno, como si aquello fuera una transición normal. ¿Por miedo? ¿Por cálculo político? ¿O por simple debilidad? Así nació la dictadura de Primo de Rivera, con un tren, un comunicado y una monarquía que bajó la cabeza. Al principio, todo parecía funcionar. Primo de Rivera prometió orden y durante un tiempo lo cumplió. Disolvió las cortes y legalizó los partidos. Censuró la prensa, pero muchos aplaudían. España, por fin, respiraba tranquilidad. Pero esa tranquilidad era un espejismo. Detrás del silencio impuesto, hervía la frustración. La economía no mejoraba. El nacionalismo catalán crecía. La oposición, aunque silenciada, se reorganizaba en las sombras. Y lo peor, Primo de Rivera se quedó sin ideas. Intentó crear su propio partido, la Unión Patriótica, pero era un cascarón vacío, sin alma, sin ideología real. Un club de obedientes, no un movimiento. La gente comenzó a murmurar. El ejército, su base de apoyo, ya no lo respetaba. Y cuando el rey, el mismo que le abrió la puerta, sintió que el dictador era un lastre, no lo defendió. El 28 de enero de 1930, Primo dimitió. Solo, enfermo, desgastado. Se exilió en París y murió meses después, sin homenajes, sin poder, sin historia, pero su sombra aún no se había ido. Cuando Primo de Rivera murió en el exilio, nadie imaginaba que, pocos años después, otro militar volvería a intentarlo. Que si Francisco Franco y José
José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna: unidad y entendimiento para impedir la disolución de España. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, la enseñanza nacional o el honor de los españoles. Yo voy a atreverme hoy aquí a daros esta voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Y esta vez lo lograría. Francisco Franco no llegó como un relámpago, llegó como una niebla. Silencioso, metódico, paciente. No tenía carisma, pero sí cálculo. No necesitaba aplausos, solo obediencia. Pero aquí está lo inquietante. Muchas de las ideas que Franco aplicó ya habían sido ensayadas por Primo. La censura, el partido único, la propaganda del orden, la eliminación de la política partidista, la militarización del poder. ¿Coincidencia? No. Franco no admiraba a Primo públicamente, pero lo estudió. Aprendió de sus errores, corrigió su fragilidad. Donde Primo quiso convencer, Franco impuso. Donde Primo buscó apoyo del rey, Franco lo eliminó. Y en ese sentido, no fue heredero, fue cirujano. Tomó el cuerpo muerto del proyecto de Primo y le dio una nueva vida, más dura, más estable, más temible. Franco fue, en parte, el fantasma de Primo, pero con armadura de acero. Y ahora que conoces el ascenso y la caída de Primo de Rivera, y el ascenso implacable de Franco, toca hacerse la pregunta incómoda: ¿fue Franco un continuador silencioso? ¿O fue el sepulturero oficial de quien le abrió el camino? Porque Franco jamás habló extensamente de Primo. No lo citaba, no lo elogiaba, no le dedicó monumentos, no lo convirtió en símbolo nacional. Nada. Y sin embargo, hizo lo mismo que él, o incluso más. Prohibió partidos, controló la educación, militarizó la política, eliminó la oposición, monopolizó el relato nacional y mantuvo a España bajo un régimen autoritario durante casi 40 años. Pero donde Primo necesitaba al rey para legitimar su poder, Franco abolió la monarquía. Donde Primo buscaba apoyo popular a través de instituciones nuevas, Franco impuso silencio a través del miedo. Franco fue más frío, más efectivo, más brutal. Y, sin embargo, no era un creador. Era un continuador, un imitador evolucionado. Como si el régimen de Primo hubiese sido un ensayo fallido y Franco su versión corregida. Entonces, ¿por qué silenciar a Primo? Porque admitirlo habría sido admitir que el franquismo no era original, que el caudillo no inventó su ideología, sino que la recicló, que su régimen no nació como salvación nacional, sino como una versión 2.0 de un experimento que ya había fracasado. Y hay algo aún más perturbador. Ambos llegaron en medio del caos. Ambos ofrecieron orden a cambio de libertad. Ambos conquistaron el poder sin disparar una sola bala al principio. Ambos prometieron unidad,
pero sembraron división. Ambos tenían como enemigo a la política, los partidos, el debate. Ambos hablaron en nombre de España, de una sola España. ¿Y si lo que vivió España no fueron dos dictaduras separadas, sino una misma línea, disfrazada de dos nombres? ¿Y si Franco, en lugar de romper con Primo, simplemente lo perfeccionó? La historia oficial dice que Primo fracasó y Franco triunfó. Pero la historia no siempre la cuentan los vencedores. A veces la escriben los que mejor saben qué borrar, porque toda gran mentira comienza por eliminar a quien la contó primero. Y la historia de Primo de Rivera fue borrada no por sus enemigos, sino por su heredero. Pero esto no termina aquí, porque en el próximo episodio vamos a desmontar cómo el franquismo reutilizó no solo las ideas, sino también los hombres, los símbolos y hasta los enemigos de Primo. Franco no solo heredó un país, heredó una visión y la transformó en un régimen eterno, o eso creyó.